16. Voy a dar lectura a estos versículos, pero el tema que vamos a ver hoy va a ser desde el 15 al 26. Todo esto es una sola sección y vamos a verlo. Dice del versículo 12, 1:12 del libro de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Desde acá viene lo que vamos a ver el día de hoy. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió su campo, y adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y se señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte con este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El tema general que hemos estado viendo hasta ahora es la elección del 12º apóstol. La elección del 12º apóstol. Y hemos estado viendo algunas peculiaridades que Lucas, como el historiador preciso, que ha desplegado un conocimiento íntimo entre muchas cosas, nos está narrando de manera detallada, específicamente narrando a Teófilo. ¿Te acuerdas que él manda este segundo tratado a él para que, si es creyente, pueda afirmar su fe, o si no es creyente, pero él se pueda seguir viendo después del Evangelio de Lucas lo que Cristo ha seguido haciendo ahora, pero a través de su iglesia? Hemos dicho que el libro de los Hechos es un puente ineludible entre los evangelios y las epístolas. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy, tenemos que verlo en terreno judío. Todavía la iglesia no empezó, ¿ok? Todavía la iglesia no empezó. Entonces eso establece la base para la literatura epistolar. Quiere decir que el libro de los Hechos es esa base que uno separa para poder ver lo que Pablo va a hablar en cuanto a ese misterio que es la iglesia, que de dos pueblos hizo uno. Bueno, el libro de los Hechos particularmente es esa transición entre el judaísmo y lo que es la iglesia. Entonces algunos se han referido a esto como una bisagra, donde se pasa de terreno judío a la iglesia. En primer lugar, el primer punto que hemos observado hace 2 domingos atrás fue: observa la sumisión de los seguidores de Cristo, desde el versículo 12 al versículo 14. Y en esos versículos hemos evidenciado cómo Jesús, después de darles instrucciones, los apóstoles obedecieron, se sometieron. Hemos pensado que para ellos no fue nada fácil, porque después de 40 días que Jesús se presentó con ellos, presentando distintas formas
de que esto fue real, su resurrección fue un hecho claro, evidente, y ellos tenían muchas pruebas. Después de sus 40 días, Él asciende, y ahora los apóstoles tenían que obedecer cuando Jesús le dijo: quedaos aquí en Jerusalén, hasta que recibiréis la promesa. Pensábamos que para ellos no iba a ser nada fácil estar en Jerusalén. ¿Pero por qué no iba a ser nada fácil? Porque tienen que recordar que Jerusalén era sinónimo donde a Jesús lo tomaron prisionero, donde no solamente lo llevaron para que tenga un juicio injusto frente a las autoridades religiosas judías, pero no solamente eso, donde también crucificaron a Jesús. Pero ahora los apóstoles iban a obedecer a Jesús, iban a estar en ese lugar. Pero esta obediencia pensábamos que iba a ser instantánea, completa y placentera. Ellos iban a estar gozosos, eso dice el Evangelio de Lucas, que continuamente entraban al templo y salían del templo de manera gozosa. Esto hace que uno entienda el significado de lo que es la obediencia. La obediencia, cuando entendemos que viene de Dios, entonces es instantánea, completa y placentera. Solamente remarcamos algo de ese primer punto. Cuando un hijo oye a su padre y su padre da un mandato, lo que él está pensando que es a través de su padre, Dios está mandando. Y entonces el hijo va a hacer y va a obedecer de manera instantánea, de manera completa, y la obediencia va a ser placentera. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, diferentes mandatos, debe ser lo mismo, instantánea, completa y placentera. Eso podríamos pensar, y cerramos con este primer punto, cuando se nos demanda, por ejemplo, no mintáis, por ejemplo, o pasajes, por ejemplo, en Efesios, acompáñenme por favor ahí de manera rápida, Efesios capítulo 4. Por ejemplo, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Esta idea que trabaje debe ser que instantánea, completa y placentera. Ninguna palabra corrompida, dice 29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. Todos esos mandatos que encontramos acá, lo debemos ver de esta manera. Debemos hacerlo al momento, de manera total y con gusto, con un placer. Bueno, de esa manera cerramos el primer punto que hemos estudiado. Y ahora vamos a observar desde el versículo 15 hasta el 26, 2 puntos. El segundo sería: observa el final aterrador de Judas, el traidor, una confirmación de las profecías. El segundo punto sería: observa el final aterrador de Judas, el traidor, una confirmación de las profecías. El versículo 15 dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bueno, cuando vemos este pasaje, surgen varias preguntas si tú observas de manera adecuada el texto. Porque una de las preguntas que surge es: ¿qué día? En aquellos días, ¿qué día? Bueno, Lucas no está tratando de ponernos una fecha exacta, sino cuando dice en aquellos días, lo que está tratando de decirnos es dentro de esos 40 días, después que Jesús salió y cuando ellos se quedaron ahí en Jerusalén, en alguna de esas fechas, en alguno de esos momentos, sucede esto. O sea, cuando ellos continuamente subían al templo, salían del templo de manera gozosa, iba a suceder este evento. Entonces, fue el transcurso de ese tiempo sin detallar específicamente el día exacto, en aquellos días. Y en aquellos días, dice Pedro. Bueno, acá tenemos que traer a nuestra mente quién es Pedro. De manera resumida también podríamos pensar, Pedro no era un ejemplo quizá para muchos de los apóstoles. Pero ahora Pedro es totalmente diferente. Ustedes tienen que recordar que Pedro ahora ya se encontró con Jesús y lo ha restaurado Jesús. ¿Te acuerdas en las preguntas que le dijo en aquella orilla, en el mar de Galilea, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas?
Y por 3 oportunidades Jesús le dijo y le hizo esta misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con Pedro? Bueno, lo que estaba haciendo con Pedro era restaurar completamente a este hombre. Ahora este hombre, de cierta manera, va a tomar el liderazgo frente a los apóstoles. No hay duda para los apóstoles que él va a tomar este tipo de liderazgo, porque ahora Pedro se va a levantar y va a hablar. Entonces tenemos que ver a Pedro como un hombre que fue restaurado por el Señor, un hombre que sí, en un momento se puede considerar un hombre inestable, un hombre con doble ánimo, un hombre que es movido por sus impulsos, pero ahora Pedro no está así. Ahora Pedro es consciente de su tarea. Ahora Pedro, es más, va a entender aspectos de lo que es la Escritura. Ahora Pedro va a desear grandemente o fuertemente que se cumpla esa promesa que dijo Jesús a todos. Pero Pedro entiende algo que tiene que pasar. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces Pedro se va a poner de pie, dice la palabra, y Pedro se levantó. La idea que Pedro se levantó es como se puso de pie, pero esto no tiene que ser algo, un dicho nada más, y obviamente se levantó, estaba sentado. La idea acá es que cuando se pone de pie es como aquellos que están escuchando a un rabino. El rabino está parado. En un sentido, Pedro va a tomar un liderazgo. Pedro va a usar la Escritura en un momento para afirmar conceptos. Entonces Pedro se va a poner de pie. Este hombre que estaba en primero al lado de ellos, ahora se pone de pie para decir todas estas cosas que va a venir a continuación. Entonces se pone de pie, es una acción que alguien se levanta para tomar una decisión y les va a decir así. Fíjense el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Bueno, Pedro se va a poner de pie y a hablar. Es necesario, hermanos, que la Escritura se cumpliese. Si nos salteamos hasta acá, vamos a perder algunas cosas importantes que quiero observar contigo. Porque el texto te dice: y los reunidos eran como de 120 en número. Bueno, hay unos detalles que te quiero dar. En primer lugar, dentro de esto, podríamos pensar que este grupo estaba dispuesto a tomar la cruz del Señor y seguirle aún a costa de su propia vida. Porque si recuerdas el primer mensaje que hemos hablado de este tema que estamos viendo, es que estar en Jerusalén significaba hostilidad. Y ahora los apóstoles, lo que les importa más es la promesa que va a venir del Señor, no importa la hostilidad. Entonces este grupo estaba dispuesto a obedecer y seguir sin temor al Señor. Mateo 16, 24, 25 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Bueno, tomar la cruz significa estar dispuesto a seguir a Cristo aún a costa de tu propia vida. Estar dispuesto a morir por Cristo. Eso significa. Bueno, en segundo lugar, este grupo reducido de 120 números sería la herramienta que Dios va a usar para trastornar el mundo. Estos 120, sobre estos 120, iba a venir el Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, todo ese evento. Pero, piensen esto, 120, ¿cuántos pobladores había en Jerusalén? ¿Tú te recuerdas que cuando venían a hacer el sacrificio de la Pascua o celebrar la Pascua, venían más o menos, o se sacrificaba cerca de 2 millones, venían 2 millones de personas y se sacrificaban más o menos 200,000 corderos. O sea, Jerusalén era una ciudad muy poblada, muy poblada. ¿Y qué es 120 para una metrópolis como Jerusalén, donde cientos y miles de personas están? 120 personas nada más. Miles y miles y miles y miles de personas. Quizás es un grupo bastante insignificante. Bueno, ¿de qué se trata 120? Bueno, no se trata nada más de números. Se trata de herramientas en las manos de Dios, en las manos del Redentor, para trastornar a un mundo perdido.
Cuando nosotros pensamos en número, a veces nos dejamos mover por circunstancias. Por ejemplo, si tú ves ahora, quizás no están todos los hermanos que vienen continuamente, pero si te dejas llevar por lo que ves, te debe traer preocupación. Porque no son los números significado de hacer lo correcto. Puede ser un grupo tan reducido como la iglesia de Colosas, por ejemplo. La iglesia de Colosas no era una iglesia de 120. Posiblemente eran menos que 30 personas. Una iglesia pequeña. Ahora, piensa esto. Son 120 que Dios va a usar para trastornar al mundo entero. Un grupo reducido. Entre ellos, personas como, por ejemplo, mujeres también. Hombres. Un grupo pequeño. Pero Dios se iba a abastecer para usar estas personas. Entonces, el número de cierta manera, que para muchos es importante, para nosotros no debe ser relevante. Los números no es relevante. Entonces, pon este principio, es importante. Un maestro de la escuela dominical, cuando va a enseñar a los niños, cuando tiene solo un niñito, no debe pensar, ¿para un niño me voy a preparar? Sí, para un niño, así sean 2, así sean 100. Así sean 100, debemos exponer la palabra de Dios de manera clara, de manera contundente, de manera apasionada, porque es una persona, o son 10 personas, o son 100 personas. Los números no es importante en un sentido, hermanos. Aunque los números te dicen varias cosas. Los números pueden decirnos que hay frutos, pero no es del todo el significado de que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Dónde está el punto de un ministerio? Bueno, haciendo un paréntesis. El punto de un ministerio está en ser fiel a Dios, en la fidelidad a Dios. Fiel en exponer la palabra de Dios. Por otro lado, los que oyeron la palabra de Dios y los que han sido salvados, fiel en someterse obedientemente a la palabra de Dios. Y entonces ahí está. Y Dios va a traer los frutos que Él quiera. Los frutos que Él quiera. Bueno, entonces algunos pensarían que hay fracaso cuando no hay números, cuando no hay personas, pero no es así. Dios es el que da los frutos. Y entonces el éxito de un ministerio está en la fidelidad de los que hacen el ministerio, fidelidad en exponer, en prepararse en la palabra de Dios. Un comentarista señala lo siguiente: cuando un hombre se le acerca a Spurgeon quejándose de tener una pequeña congregación, Spurgeon le dice: tienes la cantidad necesaria de personas que las que puedes ocuparte para dar cuenta en el día del juicio. Fíjate, Spurgeon, solamente tengo 50 personas, son la cantidad necesaria, porque por esas 50 personas vas a dar cuenta en el día de juicio. Y ocupa de esas 50 personas. Los números, no, en un sentido, no es lo trascendental. Lo trascendental es ser fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es 120? Bueno, ahí está, 120. El Señor usó para que hasta el día de hoy se siga predicando el Evangelio. 20, en ese grupo reducido de 12, los apóstoles de 3, un grupo más reducido, ¿no? Y acá 120. Bueno, pensamos en el pasaje, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número, y dijo: varones hermanos. Ahora, fíjate esto. El versículo 14, ¿cómo termina? 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 16. Varones hermanos. Algunos, cuando ven el 14 y el 16, pareciera que dijera, y lo mismo, pareciera que esto sería un justificativo para decir que Jesús no tuvo hermanos físicos. Porque acá abajo dice varones hermanos, y arriba dice con sus hermanos. Entonces algunos pueden decir así: no, acá se está refiriendo a los hermanos en la fe, así como en el versículo 16, varones hermanos. Porque Pedro está hablando varones hermanos a los apóstoles. Y los apóstoles no son sus hermanos, salvo Andrés, pero no todos los demás son sus hermanos en sanguíneo.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, lo que tenemos que tener en mente es las palabras que se usan aquí específicamente. ¿Ok? Déjame citarte lo que alguna de esas palabras es. Por ejemplo, en el versículo 14, hermanos, en el griego es adelphos, que quiere decir relación sanguínea. Relación sanguínea, que está hablando de hermanos de sangre. Y en el versículo 15, hermanos, es matetes, que quiere decir discípulo, seguidor. Entonces, es esto. Por un lado, está diciendo que Jesús tuvo hermanos, eso lo está comentando Lucas, el que escribe, pero ahora en el versículo 16, cuando Lucas nos sigue contando, varones hermanos, cuando Pedro se levanta y dice esto, está refiriéndose a los demás discípulos. Por ejemplo, en una intención para poder distinguirlo, la Biblia, que es Nueva Versión Internacional, lo traduce así. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes. Y ahí, como para referirse no a hermanos, sino a los que creen también, a los creyentes. No está pensando, está distinguiendo de esto de hermanos, que es en cuanto a sangre. Pero, bueno, seguimos avanzando. Dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, quiero pensar ahora lo que Pedro quiere hacer. ¿Y cuán importante esto? Hay algunos conceptos que quiero que se quede en tu mente en lo que estamos viendo. 120 personas, un número insignificante. Este número iba a ser lo que Dios iba a usar para trastornar a todo el mundo, para que el evangelio corra en todo el mundo. En segundo lugar, un grupo de personas dispuestos a tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero hay acá algo evidente, y lo evidente es la Escritura. El apóstol Pedro dice en el versículo 16, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjate algo, Pedro no es cualquier hombre, a la vez es cualquier hombre. ¿Cómo? ¿No es cualquier hombre y a la vez es cualquier hombre? Sí, es un hombre que se dedicaba a la pesca como un hombre común y corriente. Un hombre del vulgo, como algunos han sugerido. Sí, Pedro era ese. Pero no es cualquier hombre en el sentido que Pedro conoce bien las Escrituras. Y Pedro acá va a usar la Escritura para confirmar y afirmar que todo esto de lo que sucedió con Judas ya estaba dicho por los profetas. Esto te da detalles de Pedro. Pedro conocía bien las profecías. O sea, Pedro y los apóstoles saben más de lo que nosotros suponemos que ellos saben. A veces para nosotros, cuando pensamos en Pedro, era un ignorante que solamente Dios lo usó para que abra su boca. Y no fue así. Pedro fue un hombre que gastó tiempo meditando en las profecías para que pueda llegar a este punto y pueda afirmar y decir, esto era conforme a las profecías. O sea, Pedro, en su mente están profecías en cuanto a donde dicen los salmos, por ejemplo. Pedro lo tiene en mente de todo esto. Entonces Pedro sabe muy bien lo que está diciendo. Bueno, dice versículo 16, varones hermanos, es necesario que se cumpliesen las Escrituras. Y acá hay otra palabra que quiero resaltar, una palabra más, es necesario. La idea ahí, la palabra necesario, es obligado, es un deber, es inevitable, es necesario por las situaciones previas. O sea, Pedro sabe que no se trata de una decisión suya, sino entiende que está impuesta, es una necesidad impuesta en sí mismo. Piensa esto otra vez. Están los 120. Cuando Pedro ve a los apóstoles, ve solamente a 11. Uno ya no está, uno se suicidó, el que se llama Judas. Y Pedro dice, es necesario. Esa palabra es necesario, por ejemplo, está en Lucas 22:37, por el mismo autor que escribe Hechos. Está en Lucas 2:49 también.
Y está esta palabra, esta idea de necesario, necesario. Por ejemplo, en Lucas 22:37 dice, ¿por qué os digo que es necesario que se cumpla toda dádiva en mí aquello que está escrito? En Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí la idea de necesidad es obligado, es un deber. O sea, cuando Pedro ve a los 11, entiende las profecías, dice esto, es necesario, es impuesto una necesidad, empujado por el conocimiento que tiene, empujado por la promesa que tiene, que sobre 12 tronos se iban a sentar los apóstoles y uno no está, entonces le es impuesta necesidad, movido para buscar a uno más entre ellos. Esto es la idea, es necesario. Entonces Pedro pone en el lugar adecuado la escritura en su vida. ¿Cómo así pone en el lugar adecuado? O sea, fíjate esto, todos los días, dice, perseveraban unánimes en oración en el templo. Y no solamente eso, acá te da indicio que Pedro meditaba en las profecías para que él se ponga de pie y pueda decir, es necesario que se cumpliesen las escrituras con referente a Judas. Quiero citar esto, Dios determinó lo que sucedería con Judas y lo hizo por boca de David. Quiere decir que en algún momento esto iba a suceder de manera categórica, como dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, como un bote es movido por la vela cuando es movida por el viento. De la misma manera, la palabra de Dios no solo es de origen divino, sino aún cuando ellos están escribiendo en distintas circunstancias, están siendo movidos para que Dios revele su voluntad. Y esto sucedió con los profetas en el Antiguo Testamento. Versículo 17 dice, el 16 al final dice, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y el 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Acerca de Judas. Bueno, ¿quién era Judas? ¿Quién es este hombre que es tan mencionado acá y tan de manera particular descrito por Lucas? ¿Quién es Judas? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 16, vamos a leer de ahí. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjate acá, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién es Judas? Judas dice, es guía de los que prendieron a Jesús. Eso hemos visto en Mateo 26:25, Mateo 26:47, cómo Judas con una turba buscó a Jesús para prenderlo. Él fue guía. Pero el versículo 17 dice, y era contado con nosotros, 1:17 de Hechos, y era contado con nosotros. ¿Qué quiere decir era contado con nosotros? Bueno, Judas, como ningún otro hombre, ha estado tan cerca de Jesús, pero a la vez decidió voluntariamente no creer en a quien él veía. O sea, Judas es el que de primera mano tuvo los mensajes de Jesús, vio los milagros que Jesús hizo. Él al lado de los otros apóstoles se arrodilló cuando Jesús se presentó como un fantasma caminando por el mar. Judas tembló con los demás y juntamente con los demás alguien dijo, temieron en ese momento delante de Jesús y cayeron de rodillas. Judas estaba así, caído de rodillas también. Puede estar un hombre tanto así, pero a la vez nunca creer. Judas
como dice acá Lucas describiéndole a él, dice, y era contado con uno de nosotros y tenía parte en este ministerio. Era uno de nosotros. Estaba al lado de nosotros. Escuchó el mensaje de lo mismo que nosotros. Evidenció lo mismo que nosotros. Pero nunca este hombre puso su fe y nunca creyó en Jesús como el Mesías. Nunca le vio a Jesús como su Señor, como el Señor de su vida. Jesús nunca creyó en el Señor. Dice el versículo 18, dice, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Dice, este adquirió un campo. Bueno, seguramente el que se acuerda lo que hemos estudiado en el Evangelio de Mateo, hemos terminado viendo la historia de Judas cuando él termina suicidándose, ahorcándose en un árbol. Pero acá dice, este con el salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo murió Judas? Murió Judas por una caída y se destruyó todo su cuerpo, como dice acá, o murió ahorcado. Bueno, lo que quiero hacer es explicarles lo que dicen los especialistas, ¿ok? Bueno, por un lado, tienes que tener en mente el propósito por la cual Mateo escribe. Cuando Mateo escribe a los judíos. Y para un judío, el suicidio era una muerte atroz. Entonces, cuando Mateo cuenta que Judas se ahorcó y de esa manera murió, era lo necesario para que el judío vea cómo este hombre muere de manera atroz. Ahora, Lucas no tiene como propósito, su audiencia no son los judíos. Como su propósito de Lucas es escribir a Teófilo, y Teófilo es un gentil. Y para los gentiles, el suicidio no es una muerte atroz, porque muchos se suicidaban en ese tiempo. Para los gentiles no era así. Entonces, para captar la atención, Lucas lo que hace es contarnos lo que sucedió seguidamente cuando Judas se ahorcó. Lo que Lucas hace es contarnos lo que pasa. Y como alguien sugiere es, Judas se ahorca, de alguna manera se rompe la soga y cae y se destroza todo esto. Algunos sugieren que era al lado de una peña y cuando cae sobre las piedras y así termina Judas. Lo que hace Lucas es de manera descriptiva contar para llamar la atención con el propósito de que así muere el traidor. Y todo traidor va a morir así, pero en un sentido no solamente físicamente, porque al final Lucas va a decir, cuando cuenta lo que Pedro dice, donde siempre tenía que, fíjate el versículo, mejor lo cito, dice, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál es la peor escena y el terrible final de Judas? No es el hecho que haya caído y todas sus entrañas se haya destruido ahí, sino lo terrible es que fue al lugar donde fue destinado, a la muerte eterna, al infierno. Bueno, acá Lucas te detalla eso. Dice el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Bueno, alguno podría preguntar, ¿cómo adquiere un campo él si en la historia de Mateo vemos que Judas regresa a los fariseos y lo que hace es tirarle las monedas a ellos y de alguna manera se va llorando para ahorcarse? Él ya no tiene las monedas. ¿Cómo compra el campo? Bueno, lo que sucede acá, y ya son las tradiciones, que los fariseos compraron ese campo donde Judas se ahorca, que era llamado el campo del alfarero, compran ese campo y lo llaman el campo de sangre. O sea, los que compran, lo compran a nombre de Judas, con ese mismo dinero. Y te acuerdas que los fariseos dijeron, no podemos poner este dinero en donde se ponen las ofrendas, porque esta sangre está manchada, este dinero está manchado con sangre, y lo usan ese dinero para comprar ese campo donde Judas se ahorcó.
Y esto es lo que nos está contando Lucas. Versículo 19, y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y el 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Lo que va a hacer Pedro, citando pasajes del Antiguo Testamento, salmos mesiánicos, para referirse al siervo sufriente. Por ejemplo, está el Salmo 55, 12 al 15, el Salmo 69, versículo 25, el Salmo 109, versículo 8. Pero quiero citar el Salmo 69, 25. Dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ese Salmo 69, algunos lo han llamado, es un salmo donde se ve al siervo del Señor, al justo sufridor. Cuando tú lees ese salmo vas a ver distintos aspectos aún cuando Cristo va a morir. Por ejemplo, el Salmo 69, 4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? O sea, ese salmo, por ejemplo, en este versículo, va a hablar que sin razón aborrecen en este caso David está escribiendo, aborrecen a David, y esta profecía se está aplicando a Jesús. Y es la misma idea, lo aborrecieron sin razón. Este salmo habla de aquel siervo sufriente, de aquel justo sufridor. Este Salmo 69. Ahora fíjate el verso 25, otra vez lo leemos. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Cuando David escribe esto, está pensando en sus enemigos. Sea su palacio asolado, en su tienda no haya morador. Y este salmo se está aplicando, sea su palacio asolado y en su tienda no haya morador. O sea, no se cuente con nadie a ese hombre. Al lado de los demás, no esté pensando en Judas. Ahora el Salmo 109.8, fíjense, el Salmo 109.8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Es interesante cuando los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento, cuando usan los distintos pasajes de las profecías, lo que están haciendo es armonizando y juntando y armando de manera única para que entiendan de esta manera el significado e interpretan que todo esto se está refiriendo a esto. Ahora las profecías mesiánicas se están refiriendo a él en su primera venida. Y acá Pedro está pensando en estos pasajes y llega a una conclusión y Pedro dice esto, como usando estos pasajes, cuando habla de David. Pedro no nos dice los versículos que usa, solo dice David. Y cuando haces el estudio, puedes llegar a estos pasajes de los Salmos. Al final del versículo 20 dice así, tome otro su oficio. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir y tome otro su oficio? Tome otro su oficio es que este hombre, Judas, que estuvo con los 11, él era el 12º, él nunca fue de ellos, ahora tiene que haber otro que tome ese lugar. Y termina así para luego seguir y buscar al hombre que iba a ocupar el lugar de Judas y que iba a ser Matías. Y eso vamos a ver en tercer lugar, ¿ok? Entonces, en tercer lugar, observa a Matías, designado para ser apóstol, y su elección soberana. Observa a Matías, designado para ser apóstol, y su elección soberana.
Bueno, versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, la pregunta es, ¿cómo eligen para que reemplacen a Judas? ¿Cómo se va a elegir a este hombre? Por lo menos aquí te dan 3 requisitos para que un hombre sea llamado apóstol. El día de hoy muchos hombres se llaman o se catalogan a sí mismos apóstoles. Pero estos hombres de hoy en día no reúnen estas condiciones. Estos hombres son farsantes, son mentirosos. Ya no hay más apóstoles. El último apóstol a los gentiles fue el apóstol Pablo. Pero acá Pedro está pensando a alguien más que va a sentarse en ese trono que ya, obviamente Judas no iba a estar, para que reine juntamente con Jesucristo, y va a ser Matías el que iba a ser designado. Pero tiene que reunir algunas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? En primer lugar, la primera condición es, dice, han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. La idea es que desde su entrada y salida entre nosotros, o sea, uno que ha vivido y ha visto a Jesús en su bautismo y ha visto todo su ministerio, y hasta que fue, dice, hasta el día que fue recibido arriba. O sea, uno que ha presenciado el comienzo del ministerio del Señor. Este debiera ser uno de esos apóstoles. En segundo lugar, uno que sea testigo ocular de la resurrección. O sea, para que haya otro apóstol, tenía que haber presenciado de manera clara la resurrección de Cristo. Tenía que ser un testigo de lo que sucedió. No tenía que haber dudas. Esto era importante porque esto iba a ser parte del mensaje que los apóstoles iban a dar, la resurrección de Cristo. Entonces están estas dos cosas. Uno, que haya vivido todo el tiempo del ministerio de Jesús, y en segundo lugar, que haya observado la resurrección de Cristo. Pero ¿cuál es el tercero? Fíjense el versículo 24. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Cuál es el tercer requisito? El tercer requisito es que el Señor soberanamente iba a elegir quién iba a ocupar el lugar de Judas. Y ese que iba a ocupar el lugar de Judas iba a ser Matías. ¿Y cómo fue esa práctica? Bueno, acá está. Dijeron, dice el versículo 25, para que tome el lugar de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, para que haya esa elección, ahora los apóstoles van a echar suerte. Pero recuerda que estamos sobre terreno judío. Y en el Antiguo Testamento, para saber la respuesta de Dios, se echaba suerte. Por ejemplo, el Proverbio 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, cuando se echaba suerte, la decisión final que caía era del Señor. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Cuando se echó suerte, quién era, por quién estaba viniendo el asunto. Y dice, cuando echaron suerte, ¿en quién cayó? Sobre Jonás. ¿La decisión de quién es? La decisión es de Dios. Entonces, y acá están estos 3 aspectos para que Matías llegue a ser el elegido para que tome ese lugar que Judas tenía. Haber vivido y haber visto todo lo que Jesús hizo en su ministerio, oído el mensaje, visto los milagros, los distintos milagros. En segundo lugar, haber visto la resurrección corporal de Cristo. Y en tercer lugar, esa elección de
Dios de manera soberana. Entonces, cuando piensas en esto, piensas en estos hombres que se llaman apóstoles, todos son farsantes, todos son mentirosos. Estos hombres no vivieron con Jesús, no oyeron a Jesús de manera audible, no lo vieron los distintos milagros. Es más, no vieron a Jesús resucitado, son mentirosos. Bueno, acá tú puedes ver cómo fue elegido el 12º apóstol. Pero hay algo que nos hemos pasado. Quiero citar del versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a quienes, a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Acá está esta idea. Hay dos hombres, Matías y ¿quién más? José. Estos dos hombres nunca más se va a hablar de ellos en la Biblia. Ahora, porque no se hable de ellos en la Biblia, no es que sea relevante. Bueno, podemos pensar en estos dos hombres, eran hombres que de cierta manera seguro tenían reputación entre otros hombres que estaban ahí, pero eligieron a estos dos. Ahora, sobre estos dos está Matías. Y Matías va a ser elegido por Dios para que este sea el 12º. ¿Y qué significa Matías? Matías significa regalo de Dios. Ese regalo de Dios, por el mismo nombre, fíjate, el regalo de Dios. Qué contraste, ¿no? Judas. Judas, por un lado, él va a negar y no va a creer, a pesar que ha visto todos los milagros de Jesús y ha oído los mensajes de Jesús, no va a creer. Y por otro lado, ves a un hombre, Matías, que ha estado al lado, en un sentido, de Jesús, como un discípulo más, viendo todo su ministerio, oyendo todas sus enseñanzas, y va a ver su resurrección, y del anonimato, ahora va a salir para ser ese hombre que va a ocupar el lugar de Judas. Y esto solamente es gracia de Dios, para que este hombre esté en ese lugar y sea considerado el 12º apóstol. El 12º apóstol. Bueno, ¿qué lecciones prácticas sacamos de lo que hemos estado viendo? Si en el versículo 15 hasta el versículo 20 vemos cómo Pedro se levanta y habla a sus hermanos y usa la escritura, son 120 y 120 personas nada más iban a impactar el mundo. Queridos hermanos, los números no es lo relevante, es la fidelidad al Señor. Nosotros somos quizás un grupo reducido, pero este grupo Dios puede usar para su gloria, como usó a estos hombres en ese momento cuando el Espíritu Santo iba a venir para trastornar al mundo entero. En segundo lugar, cuando hemos visto del 21 al 26 cómo fue elegido Matías, podemos categóricamente defender quién es un apóstol y quiénes no son apóstoles. Entonces podemos decir a todos los que por ahí andan diciendo apóstoles, quiénes no son ellos, que son mentirosos. Y que aquí está cómo se eligió a Matías para ser el 12º apóstol. Y alguien preguntaría, ¿y qué pasa con Pablo? ¿Acaso Pablo no es otro apóstol? Bueno, Pablo, de manera única y singular e irrepetible, Dios lo llamó a Pablo para ser un apóstol, pero a los gentiles. Pablo no iba a formar parte de esos 12 apóstoles. Iba a ser, como él dice de sí mismo, como un abortivo. Y ese iba a ser Pablo, para que pueda ahora ser el mensajero de Dios, el portavoz de Dios, para clarificar ese misterio oculto en las antigüedades, para hablar ahora que es tanto judíos y gentiles, es la iglesia de Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad y el gran privilegio de participar sentados, oyendo tu palabra. Y podemos observar varios aspectos, Señor, en lo que hemos estudiado. Gracias, Padre. Muchas gracias.